Hola, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto conversar con José Miguel Varas, nuestro nuevo Premio Nacional de Literatura, y remontarnos a sus inicios, al niño José Miguel Varas, niño adolescente José Miguel Varas, que el año 43 y 44 escribió aquellos textos que quedaron en goteras y que precedieron de alguna manera a Cagüín, el año 1946. Voy a este recuerdo porque da la impresión de que desde un comienzo de tu historia se empezó a instalar este sello que ha estado muy presente en toda tu trayectoria, que es esta no separación entre el periodista y el escritor. Y lo digo porque antes que esos libros tú escribiste en El Culebrón, una revista del Instituto Nacional. ¿De dónde partió esa fascinación por la escritura y qué fue lo primero? ¿El periodismo o te sentiste escritor de siempre? Bueno, yo creo que no se pueden separar las dos cosas. Yo no me sentía escritor, es decir, no asumía el título de escritor porque me parecía como demasiado, ¿no? Pero que aspiraba a ser escritor, sí, desde muy chico. Seguramente por influencia familiar, por ambiente familiar, una casa con muchos libros, con un padre y una madre que eran muy lectores, que hablaban de literatura con alguna frecuencia en la casa, y otra gente que iba a la casa que también tocaba el tema. Entonces, digamos, era como natural pensar en la posibilidad de escribir, pero además sin duda había una vocación fuerte. Ahora, en esta cosa de los estilos, formas propias del periodismo que están siempre en tu escritura, en tu narrativa, sea en cuentos, en la novela, esta capacidad de llevar cualquier circunstancia al papel con una naturalidad, una precisión, con una sobriedad que ha sido muy reconocida al momento del Premio Nacional. En esa línea de escritura, ¿tienes tú algún personaje que admires particularmente por esa capacidad? Un personaje real que Sí, admire particularmente. Claro. Bueno, yo no sé, yo podría decir que empecé a hacer literatura y periodismo casi simultáneamente, y luego que yo vi a través especialmente de los escritos de varios escritores norteamericanos que fueron una gran moda en Chile en los años 30, 40, y entre los cuales estaba John Dos Passos, especialmente, que hacía una especie de collage periodísticos dentro de las novelas. La famosa novela Manhattan Transfer, y también una trilogía muy interesante que se llama El Gran Dinero, que creo que todavía tiene actualidad en aspectos muy esenciales de la sociedad norteamericana. Y luego, para mí fue un descubrimiento también, los escritos de Oscar Lewis, otro gringo, sociólogo, que inventó una manera de hacer sociología que era literaria. Él entrevistaba a determinados personajes que le interesaban como fenómeno sociológico, y los entrevistaba de tal manera que contaba su historia después en forma novelística. Tiene una novela maravillosa que se llama Los hijos de Sánchez, que además es una investigación sociológica, pero es la historia de una familia mexicana en Estados Unidos. Y escribió otros libros también. Leerlo para mí fue una especie de revelación. O sea, se podía hacer literatura a partir de los seres humanos reales. Y entonces, yo en el periodismo escrito empecé algo tarde, empecé en el 52, comparado con este comienzo prematuro en el colegio y de mi primer libro, digamos. El 52 ya empecé a trabajar en la revista Vistazo, dirigida por un gran escritor, por Enrique Delano, que siempre fue escritor y periodista. Y luego, después estuve en El Siglo, estuve en otras publicaciones, en la revista Pincel, en otro periodo, en fin. Pasé por diferentes escuelas de periodismo, pero la cuestión literaria funcionaba paralela y al mismo tiempo. Ahora, en esta aproximación tuya a la literatura, llama la atención en tu historia tu cercanía con los mayores, me refiero a mayores, a escritores mayores que tú y además grandes escritores, pasando en José Santo González Vera, en Manuel Rojas, en Coloane, bueno, posteriormente Neruda, que es un capítulo aparte, pero ¿cómo se dio a partir de qué se dio esa aproximación tuya a estos grandes personajes? Bueno, Manuel Rojas, los libros de Manuel Rojas estaban en mi casa.
estaba el libro El delincuente, que sigo pensando que es su mejor libro de cuentos. Está el libro Hombres del Sur, que son cuentos también. Yo creo que una de mis primeras lecturas de literatura chilena fue de los cuentos de Manuel Rojas. Después de González Vera yo fui gran admirador de Alhué y después tuve la suerte de conocer a González Vera primero, que era, siendo un hombre de muy escasa formación educativa formal, digamos así, porque no había llegado más allá de lo que llamábamos el segundo o tercer año de humanidades, llegó a ser el director de cooperación intelectual, que era el organismo encargado por la Universidad de Chile de enviar becados al extranjero y de organizar también la llegada de becados extranjeros a Chile. Entonces, una tarea de alto nivel intelectual en la que este hombre, que no tenía cartones, que no tenía pergamino, que no tenía currículum, que no se usaba en ese tiempo, pudo acceder. Del mismo modo que Manuel Rojas, que no llegó más allá de la segunda preparatoria, según él mismo ha contado, se convirtió... Pero tú con Manuel Rojas tuviste una experiencia particular, porque entiendo que él te tuvo escondido. Sí, bueno, eso pasó. Bueno. Pasó en 1957. El año que viene se van a cumplir, ¿cuántos años? 50. 50 años, del 2 de abril del 57, que fue un momento de una asonada popular extraña, espontánea, incontrolable. En el gobierno de Carlos Ibáñez, y que pudo haber desembocado en un golpe militar. Esa es la impresión que yo tengo. Después pasaron otras cosas, en fin. Bueno, cuando ocurrió el 2 de abril, yo estaba trabajando en el Diario El Siglo, y el Diario El Siglo fue, bueno, en la noche del 2 de abril fue atacado literalmente por agentes de investigaciones, porque destruyeron las oficinas y también se destruyó la imprenta del diario, en la calle Lira al mismo tiempo. Y todos los que estaban en la imprenta y en el diario fueron detenidos esa noche y trasladados a Curepto en calidad de relegados. Entre ellos estaba un joven periodista, Elmo Catalán, que después se hizo conocido por otros motivos. Bueno, y entonces, en calidad de subdirector del Siglo, porque el director no era yo en ese momento, tuve que fondearme. Y cuando no sabía bien a dónde ir a meterme, me llegó un mensaje de Manuel Rojas que me decía: usted se puede venir a mi casa. Y a mí me pareció buena idea ir a la casa de Manuel Rojas. Pensaba que Manuel Rojas tenía sus antecedentes de anarquista, pero por otra parte era director de los Anales de la Universidad de Chile, la publicación académica más importante de la universidad en el terreno humanístico. Y ahí estuve durante 2 semanas, una convivencia inolvidable para mí, en que sentí, digamos, el calor de una amistad extraordinariamente sobria y seca en su aspecto exterior, porque no era un hombre de efusiones, pero sí era un hombre que escuchaba y que decía cosas de extraordinario interés. En fin, es una experiencia como para marcarlo a uno, digamos. Ahora, esa experiencia, sin duda, también el conocimiento y tu aproximación a Pablo Neruda debe ser algo muy fundamental en tu historia. Tú con Pablo Neruda conversaste hasta el mismo 11 de septiembre del 63. Tú le ibas a llevar, entiendo, los primeros ejemplares de Quimantú de la Nación de Gesta. Esa relación con Neruda, que está muy además reflejada en tu literatura, en tus libros, la cercanía. Si hoy día Pablo Neruda tú le contaras que obtuviste el Premio Nacional de Literatura, ¿cómo te imaginas esa reacción de Neruda? Bueno, yo me imagino que lo celebraría, porque era un hombre muy celebrador. Era un hombre muy celebrador, muy generoso con la gente joven. En ese tiempo yo todavía era joven. Si Neruda viviera tendría más de 100 años. Me imagino con una barba blanca. Pero eso es pura imaginación. En fin, yo creo que habría estado contento. Ahora, siguiendo en esto de los personajes importantes, al momento de una celebración como el Premio Nacional, me imagino que hubo un momento tuyo también de recuerdo, al menos un gran personaje en tu vida, en lo amistoso, en lo familiar también, que es René Largo Farías. Sin duda. ¿Qué le debe? Una pregunta que siempre he querido hacer, es la oportunidad de hacértela a ti. ¿Qué le debe la cultura chilena a René Largo Farías?
Bueno, a René le debe muchas cosas la cultura chilena. Fundamentalmente una dedicación verdaderamente obsesiva, fanática, y que no le significaba en la práctica ninguna ganancia material especial en cuanto a abrir espacios para que se expresara la canción, la danza, todas las expresiones musicales y de baile también populares de Chile. Y él tuvo dos peñas famosas, la Peña Chile Ríe y Canta de la calle Alonso Valle, hasta el día del golpe militar, hasta el 73, y la segunda peña cuando él regresó a Chile en 1984, que estaba en la calle San Isidro. Y estos eran escenarios en los que llegaban no solo las grandes figuras de la nueva canción chilena, que yo creo que René contribuyó a proporcionar un espacio, un escenario a que esta nueva canción se expresara y se desarrollara. Él organizó giras por todo el país, desde el extremo norte al interior de Arica hasta Punta Arenas, en las que participó Violeta Parra, en las que participó Rolando Alarcón, Patricio Manza, en algunas otras, y otras grandes figuras. De manera que, ¿cómo decir?, él tenía una relación que era personal con los cultores de la nueva canción, y su peña fue uno de los principales escenarios de la nueva canción. La otra fue la peña de los Parras, sin duda alguna. Ahora, tu relación, o sea, uno puede seguir tu escritura desde los años que hacía yo memoria de tu adolescencia, hablando de los años 40, los años, el caso chileno del Frente Popular, la crisis que después tuvo con González Videla en los 50, en la cual tú fuiste corresponsal, los 60, la Guerra Fría, los 70 con todo lo que significó, la dictadura, el retorno a la democracia, la globalización. De toda esa tremenda historia que no se puede resumir, ¿cuál es la etapa histórica que en el caso tuyo te ha nutrido más de historia, te ha nutrido más en la literatura? Que tú eres que localizar uno de esos momentos como una fuente de historias, de inspiración para escribir. Bueno, es un poco difícil, pero el periodo del golpe militar y de la dictadura nos nutrió a todos de historia hasta más allá de la coronilla, ¿no? Todos los chilenos, incluso los más ajenos a toda inquietud o actividad política, de alguna manera se vieron envueltos. Fue un terremoto que no dejó a nadie indiferente. Y entonces, en un sentido sin duda esencialmente negativo, pero finalmente como una tremenda experiencia colectiva y humana, me influyó ese periodo probablemente más que otro, porque era una cosa más intensa también. Ahora, de tu narrativa, para los lectores, me considero un lector tuyo, este libro, El Correo de Bagdad, es una gran novela. Quizás en tu narrativa es la donde hay mayor ficción, si uno compara con otras novelas, con Chacón, con la historia de Galvarino Elena, el pintor. ¿Qué significa para ti El Correo de Bagdad? ¿Significó ¿Es un hito o es un libro más de lo? No, para mí fue un libro extraordinariamente, no diría, la palabra atractivo no es exacta, es un libro que me absorbió mucho. Es un libro que yo comencé a escribir en 1972 y lo terminé en 1992. O sea que pasaron 20 años con ese libro larvado y de alguna manera germinando en el interior del cráneo. Y luego ocurrió que cuando pude regresar a Chile en 1988, después de casi 15 años de exilio, retomé el libro y ahí me senté realmente a escribirlo, porque lo que tenía antes eran unas 30 o 40 páginas, pero había más o menos un esquema más o menos definido en cuanto a por dónde iba el libro. Y después ya vino la forma definitiva. Decidí, no sé por qué, darle forma epistolar, porque es una novela que se desarrolla a través de cartas. Tal vez me influyó el exilio, porque en el exilio las cartas eran muy importantes. Uno escribía cartas y esperaba recibir cartas. Ahora el género epistolar creo que está en desuso, tiende a desaparecer. Voy al correo a poner cartas y me miran un poco extrañados.
Ahora, tu historia también está marcada siempre por el compromiso, por el rol de periodista y escritor que está en un contexto histórico y juega un rol protagónico en algunos casos. Esto lo digo para hacerte una pregunta sobre un caso que seguramente has comentado o ha comentado la gente que le interesa la literatura y que admiraba la literatura de Günter Grass. ¿Qué te ha pasado a ti con este debate que se ha planteado después de esta tardía reconocimiento de él de haber participado muy joven en la SS hitleriana? Bueno, es bastante chocante, indudablemente. Además, yo soy un gran admirador de Günter Grass y sigo pensando que su novela El tambor de hojalata es tal vez la novela más penetrante y tremenda sobre lo que fue el nazismo alemán. De manera que eso de que haya estado en las SS siendo un muchacho, en una época en que yo creo que ningún joven alemán se escapó de estar en la Hitlerjugend, en la juventud hitleriana, o en alguna otra organización de un Estado que era totalitario. Pero bueno, es interesante los pantalones que tiene, los cojones, dirían los españoles, para enfrentar esa situación y confesarla en su libro final, digamos, de memoria, y asumir las consecuencias, que no son pequeñas, en un país como Alemania, donde se ha vivido mucho tiempo con la sensación de la culpa histórica, y donde realmente este hombre que era como símbolo de lo contrario a los nazis, muestra que en algún momento también estuvo, digamos, infectado. Las cosas en la historia han sido curiosas en el siglo XX y serán más curiosas en este, supongo. Pero, por ejemplo, los comunistas chilenos y casi todo el mundo fuimos todos estalinistas, no podemos negarlo. Otra cosa que después nos hayamos purgado de esa adhesión, que hayamos aprendido mucho de la historia, aunque toda la historia completa todavía no se conoce. Entonces, eso induce, como decir, a una perspectiva un poco más amplia para mirar la situación. Que hay un poco una cierta histeria de gente que le pide que renuncie a su premio Nobel, o menos que ha borrado la historia literaria por esta confesión. Porque estamos hablando de un muchacho de 17 años, claro, que cargó, además alguien por ahí decía, ¿quién querría ser Günter Grass y cargó durante 70 años con esta culpa en el cuerpo? Bueno, el Papa también perteneció a la juventud hitleriana. De manera que yo pienso que muy pocos alemanes de la edad de él escaparon de esa máquina tremenda que tenía controlada la sociedad completa. Entonces, no se trata de dar absoluciones, se trata de entender el fenómeno en su contexto histórico. José Miguel, últimamente quería preguntarte en esta historia tuya del periodista y el escritor, ¿qué importancia tiene al mirar hoy día hacia atrás esos 15 años en Radio Moscú? Son muy importantes, sin duda alguna. Son la experiencia del exilio, y un exilio tan largo es en sí misma una cosa que marca mucho para toda la vida. Fueron años, además, en los que, cumpliendo las tareas propias de la radio y de la solidaridad internacional, que era un movimiento extraordinario, me tocó viajar por muchos países del mundo. Mi sede era Moscú, pero yo viajé a muchos lugares. José Miguel, ha sido como siempre un gusto conversar contigo, más en estas circunstancias del Premio Nacional que muchos celebramos y disfrutamos el momento de saber la noticia. Yo sé que a ti el premio te significa ciertos beneficios también personales en términos de la retribución, pero yo quisiera entregarte otra, que esto es una especulación, pero tú en el azar crees, porque entre otras cosas, y esto lo conversaremos otra vez, por azar tú no te subiste a un avión que podría haber terminado con la historia de José Miguel Vara, eso tiene que ver con los orígenes de la historia que están en el correo de Dax, quizás. Pero yo quisiera regalarte de nuestros amigos de la Polla que ayudan a hacer este programa, este rastre que es la posibilidad de un sueldo por 20 años de $1.000.000 y que yo quiero que se lo lleves a tu mujer y a tus hijos, y si raspas con suerte, que la fiesta la hagamos juntos. Bueno, me parece muy bien. Lo haremos en este local, ¿no? Bueno, gracias José Miguel.